Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a explicar nuestra metodología, la metodología que nosotros usamos a la hora de dictar nuestros cursos. En este caso nos estamos valiendo de un vehículo, de un simulador, el cual lo utilizamos para hacer las prácticas. Hay un punto central en el tema de los técnicos automotrices, de nosotros como técnicos. ¿Y cuál es? Despejar nuestras dudas. En ocasiones no sabemos dónde está exactamente la falla. Si es el sensor, si son los conectores, si es el cableado, si es la computadora. Hoy voy a poner un ejemplo acerca de cómo despejar las dudas en el circuito del sensor de temperatura. ¿Sabían ustedes, muchachos, que con un multímetro nosotros podemos verificar el funcionamiento en parte de la computadora? Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros tenemos un sensor de temperatura, debemos entender que hay un voltaje de referencia que tiene que venir de la computadora, ¿ok? Ese voltaje de referencia nosotros lo podemos medir simplemente con un multímetro, ¿sí? En la escala de voltios de unos 20 voltios y el multímetro desconectado del sensor en cuestión, en este caso el sensor de temperatura, ¿sí? El conector, perdón, desconectado del sensor de temperatura y nuestro multímetro colocado cada una de las puntas justamente como están viéndolo en este lado. Ahora, vemos allí que hay un voltaje de 5 voltios. Eso quiere decir que la computadora está regulando, o sea, eso quiere decir que la computadora está enviando ese voltaje de referencia a ese sensor, ¿ok? ¿Qué cosas vamos a ver individualmente en este conector? Tenemos dos pines. Uno es tierra y el otro es voltaje positivo. Si uno de los dos no está presente, lógicamente hay un problema o en la computadora o en el cableado, pero no en el sensor, ¿ok? Si uno de los dos no está presente, o sea, si no hay tierra o no hay voltaje positivo, entonces eso quiere decir que el problema está o en el cableado o en la computadora, no en el sensor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo confirmo yo en caso de que alguno de los dos falle? Yo me voy a mi punta negativa y la coloco en negativo de batería, ¿sí lo vieron? Y con eso yo compruebo efectivamente que mi voltaje esté presente. En este caso me voy a medir, mido aquí, no hay nada, mido de este lado y si hay, mi voltaje está presente. Ese es el voltaje que viene de referencia de la computadora. ¿Ok? Esto lo ampliaremos teóricamente más en el curso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, quitamos acá y ahora hacemos lo contrario. Vamos a colocar nuestra punta positiva en el positivo de batería y nuestra punta negativa vamos a colocarla en cada uno de los pines del sensor y nos debe dar voltaje de batería. Eso quiere decir que esta es nuestra tierra, ¿ok? ¿Por qué es nuestra tierra? Porque como estamos conectando positivo, lógicamente, lo que vamos a tener la medición acá es de voltaje de batería, al igual que yo colocara este negativo acá en el punto negativo de la batería. Ok, eso es una forma de confirmar nosotros que el voltaje o que las corrientes provenientes de la computadora y de tierra estén funcionando perfectamente bien. Ahora, una vez que nosotros conectamos el sensor, nosotros vamos a ver un fenómeno, ¿ok? Que se llama caída de voltaje. Fíjense, 3.41 voltios. Eso debe siempre pasar debido a que eso nos indica que el sensor no está abierto. ¿Por qué? Porque hay una caída de voltaje, hay una resistencia, hay un consumo. ¿Ok? Entonces, nosotros en estos casos, con estos sensores, tenemos que tener una caída de voltaje. Si son 5 voltios de referencia, lógicamente, como en este caso, tenemos 3.41 voltios en este caso, que es la caída que tuvo de voltaje. Bueno, en realidad la caída es de 1.6 voltios aproximadamente, ¿sí? Esa caída de voltaje es la que va a interpretar la computadora, ¿sí? En proporción a la temperatura, ¿ok? En la que va a interpretar la computadora. Esa es la caída de voltaje. Entonces, ya de esta forma nosotros hemos probado que la computadora está enviando, que el circuito desde la computadora hasta el sensor esté trabajando perfectamente bien. Con este simple paso, ¿ok? Si nosotros nos vamos a la teoría para ver si para reconfirmar que lo que estamos haciendo o que lo que estamos viendo está bien, nosotros podemos ver lo siguiente. Y es que en el caso de los sensores de temperatura, el sensor de temperatura es un termistor, que es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función de la temperatura.
Este componente se usa frecuentemente como sensor de temperatura, ¿ok? Existen dos tipos fundamentales, el NTC y el PTC. El que más vamos a ver nosotros es el NTC. Los que tienen un coeficiente de temperatura negativo, los cuales decrementan su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Entonces ya sabemos, el sensor que tenemos en cuestión es un sensor NTC. Mientras aumente la temperatura, va a decrecer su resistencia, se va a achicar su resistencia o va a disminuir su resistencia, sería la palabra adecuada. Entonces, ¿cómo confirmamos nosotros que nuestra teoría está bien? Simple. Colocamos nuestro multímetro, ¿ok? En esta parte de acá, por ejemplo, y vamos a encender nuestro vehículo. Tenemos nuestro vehículo encendido. Y podemos ver entonces nosotros cómo cae el voltaje conforme la temperatura va en aumento, ¿okay? Conforme la temperatura va en aumento, hay una caída de voltaje. Ahora, la teoría nos decía que varía su resistencia conforme aumenta la temperatura. ¿Qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, nosotros desconectamos el sensor de temperatura, ¿ok? Y nos vamos a dicho sensor, vamos nuestras puntas en dicho sensor. Lo que va a pasar es que una vez que nosotros coloquemos el multímetro en ohms, vamos a ver cómo cuando yo aumento la temperatura, yo lo que tengo es un decrecimiento en la resistencia, ¿okay? Lógico, estaba desconectado y no se ve, pero fíjense cómo va disminuyendo la temperatura, la resistencia conforme aumento la temperatura, ¿okay? Entonces, de esta forma hacemos nosotros nuestras clases. Es algo muy rápido, ¿sí? Quería mostrarle, por ejemplo, que ese fenómeno no solo pasa en el sensor de temperatura, sino que pasa en diferentes sensores. Por ejemplo, ok, eso mismo pasa en todos los sensores. Por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba de que mi computadora esté enviando a todos los sensores que tiene que enviar su voltaje de referencia, lo que yo tengo que hacer simplemente es colocar, por ejemplo, una de las pruebas que puedo hacer, colocar mi punta negativa en el borde negativo de la batería e irme para los sensores que yo quiero. Vamos a poner dos sensores que son bastante comunes, como por ejemplo, en este caso, tenemos el sensor IAT y el sensor MAF. Con el switch abierto, simplemente con el switch abierto y sin estar echado a andar el vehículo, yo debo tener mis voltajes. Fíjense, en este caso me voy para un pin. Vamos a ponerlo aquí, más de cerca. Este es el sensor IAT, que es el sensor de temperatura de entrada de aire, ¿ok? Que también es un termistor. Fíjense, yo tengo que tener, lógicamente, mi voltaje de referencia. En este caso paso mi multímetro a voltios y debo tener mi voltaje de referencia. En este caso estamos hablando de 5 voltios de referencia, al igual que el sensor de temperatura, ¿ok? Lógicamente, cuando yo conecte, fíjense cómo yo puedo confirmar que ese sensor no esté abierto, simplemente colocando mis puntas del multímetro con el sensor conectado. Y ahí hay una caída de voltaje. No quiere decir que el sensor no está abierto, ¿ok? No es la única prueba, ni es la prueba más específica, pero sí es un indicio bastante grande de que todo está funcionando correctamente bien. En el caso del sensor MAF, sensor de volumen de entrada de aire, también puedo hacer lo mismo. Coloco mi punta negativa en el negativo de la batería y me voy a buscar entonces voltaje de referencia de la computadora. Acá no está y acá sí está. ¿Ok? Entonces, fíjense, de esta forma nosotros podemos, de esta forma simple, que obviamente está explicada muy rápido, porque la clase la quería hacer bastante corta, simplemente para que ustedes pudieran tener en cuenta cuál es nuestra metodología, ¿sí? Vieron que hablamos de la teoría solo un poco, dijimos que estos sensores, por ejemplo, los NTC, son sensores que disminuyen su resistencia conforme aumenta la temperatura y luego simplemente con nuestro multímetro fuimos a confirmar de que eso estuviera sucediendo. Una vez que tenemos eso seguro, ya sabemos que la computadora está bien, que el cableado está bien
en este caso que no hay ninguna falla y que el sensor también está bien. ¿Ok? Entonces, de esa forma muy simple, nosotros explicamos cada uno de los componentes. Las clases obviamente son mucho más extensas porque hay bastantes componentes, pero si obviamente ustedes toman las anotaciones y prestan toda la atención del mundo, van a poder hacerlo. De hecho, como les digo, hay pruebas que se relacionan una con otra. Por ejemplo, esta prueba que estoy haciendo de la prueba de los sensores y los voltajes de referencia. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase y estamos en contacto por las redes sociales. Chao.